Con este día sábado de la séptima semana de Pascua, estamos cerrando el tiempo pascual que se concluye con la gran fiesta y la solemnidad de Pentecostés que se celebra ya en las primeras vísperas esta tarde-noche. Así cerramos en realidad los 50 días de camino por los signos de la vida, hablando del esplendor, de la fuerza de la resurrección, hablando del Dios de la vida. La oración colecta que hemos escuchado esta mañana dice, de alguna manera nos hace recordar y le pide al Señor, se pide al Señor en esa oración que todo lo que hemos vivido durante este tiempo nos sirva para poder experimentar siempre los signos de la vida y de la resurrección. Hoy, en el Evangelio de San Juan, que es el último capítulo del Evangelio de San Juan, así como en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles, hemos venido desde el principio haciendo una lectura continua de los Hechos para poder darnos cuenta de cuál ha sido el camino de la comunidad primera, de esta comunidad primitiva que ha nacido y se ha construido en la resurrección, en la persona del resucitado. Hemos visto todos los hechos durante 50 días. Hemos descubierto cómo el Señor ha caminado con su pueblo, cómo el Señor ha construido la comunidad. Hemos visto también cómo el pecado se ha anidado en las comunidades. Hemos visto las dificultades también de los discípulos, de los apóstoles. Hemos visto conflictos, lo que nos hace pensar de que el mal siempre está allí, queriendo destruir lo bueno, pero también los hechos nos recuerdan lo que Dios es capaz de hacer cuando se lo permitimos. De tal manera que durante estos 50 días, los hechos de los apóstoles nos han mostrado el camino apasionado, podríamos decir, de la iglesia naciente. Verdaderamente se trata de un camino apasionado porque han experimentado cosas hermosas en el camino, la unidad, la fraternidad, el compartir el pan, el compartir todo cuanto tenían, pero también divisiones, también luchas interiores que la comunidad ha vivido, es decir, la presencia del mal siempre ahí, pero no como fuerza superior a la de Dios. Siempre Dios vence, ¿no? Así como ha vencido la muerte, también Dios es capaz de vencer nuestro propio pecado si se lo permitimos. San Juan, que estamos al final del Evangelio de San Juan ahora también, nos da una gran misión este día. Hoy el mismo Pedro ha preguntado por el discípulo amado que en el Evangelio de San Juan se dice que era Juan, el discípulo amado, el que puso su pecho, nos recuerda al mismo Evangelio, puso su pecho en la última cena allí, puso su rostro en el pecho de Jesús. Ese discípulo amado que es recordado en este Evangelio, Pedro ya ha preguntado, ¿y qué de este? Y la respuesta de Jesús es, si quiero que éste se quede hasta que yo venga, lo voy a traducir en palabras hondureñas, ¿qué te importa? Es lo que quiere decir Jesús. ¿A ti qué te importa? Un poco una actitud de reproche de Jesús, ¿no? Ante Pedro que siempre ha sido primario, ¿no? Su actitud psicológica ha sido siempre primario, responde todo, lo que mira lo dice inmediatamente. Entonces ha recibido un cierto reproche que en el fondo tiene un gran significado para nosotros. La misión de Jesús le dice, tú sígueme. A mí me llama la atención la expresión del versículo 22 del Evangelio, porque le dice,
Si yo quiero que este se quede, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Es muy importante en este Evangelio de San Juan estas expresiones, porque en este texto, esta imagen que es una respuesta a Pedro, cuando él hace la pregunta, Señor, ¿y este qué? Y la respuesta de Jesús es la que yo acabo de decir. Entonces la enseñanza para nosotros es, no es bueno en verdad compararse con los demás. No es bueno compararse con los demás. El discípulo tiene que ser el mismo y tiene que vivir y experimentar él mismo la presencia y la fuerza de la resurrección de la persona de Jesús. No puedo yo vivir la experiencia de otro en la vida cristiana. Cada uno tiene que tener lo que los obispos en América Latina han dicho en Aparecida, tener un encuentro personal con Jesucristo. No es un encuentro, yo no vivo el encuentro dependiendo del otro. Cada uno vive un encuentro personal con Jesucristo en la comunidad, pues, lógicamente, pero el encuentro es personal. Es una invitación entonces del Evangelio de hoy, ya para cerrar el Evangelio y todo el recorrido, es una invitación a que cada uno tenga la fuerza y la gracia de vivir la experiencia de la resurrección. Que cada uno viva el encuentro con el Señor, que no busque compararse con nadie, sino que él mismo experimente ese encuentro. Jesús tiene un camino, y ese camino es para cada uno. Cada discípulo es invitado a apreciar y respetar el itinerario que el Señor le encomienda y a respetar el itinerario de los otros. Es por eso que definitivamente tenemos que pedir demasiada paciencia a Dios. La paciencia es una virtud que hay que solicitarla todos los días, ¿no? Porque nosotros quisiéramos que la gente respondiera al mismo nivel que nosotros. Y uno se da cuenta que es imposible, ¿no? Cuando uno es un sacerdote y trabaja en una parroquia, uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta que unos van a estilo gasolina, no van rápido y todo lo entienden fácilmente, todo lo comprenden, son ágiles para entender las cosas del trabajo de la parroquia, y otros son lentos como si fueran diésel, ¿no? Muy lentos. Ni en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años logran comprender el espíritu del trabajo pastoral, el esfuerzo del trabajo pastoral, no lo logran meter en su cabeza. Entonces uno pide al Señor paciencia, ¿no? Entre todos tenemos que tener paciencia para darnos cuenta de que nos toca respetar ese itinerario de cada uno, ¿no? Esa respuesta de cada uno al Señor. Nos toca entonces luchar para que cada uno pueda experimentar el paso hacia el encuentro con el resucitado, pero que lo haga. Como siempre en alguna ocasión yo les he dicho, no se trata en todo caso de que la respuesta de cada uno sea al mismo tiempo, la de todos. No podemos caminar todos al mismo tiempo, es verdaderamente imposible, pero lo que sí es importante es que nadie se quede aparcado, nadie se quede sentado esperando que la respuesta le llegue. No, cada uno tiene que esforzarse, aunque sea más lento para comprender, aunque le cueste comprender en la cabeza y en el corazón las cosas de Dios y de la iglesia, pero que no se detenga. El problema es detenernos en el camino, quedarnos aplastados sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Eso es lo que no está bien, pero que comprendamos lento, pero como decía un obispo de la conferencia episcopal, en algún momento decía, hay que caminar despacio, pero sin pausa. Es la verdad, a esto me refiero.
No quedarse pegado, eso no es el camino de un discípulo. Un buen discípulo no se queda anclado esperando que todo se le solucione sin hacer ningún esfuerzo. No, hay que caminar, sea despacio, pero sin detenernos, sin pausa en el camino. Eso es la manera de hacerlo. Y los que van más rápido, pues un poco de paciencia, mientras los demás van dando el paso del encuentro con el Señor. Jesús le ha dicho también a Pedro, tú sígueme. Pedro es llamado a hacer lo que Jesús le pide. Es aquí donde se prueba de verdad, ¿no?, que la llamada del Señor es una llamada imperativa. Tú sígueme. No le dice, si tú quieres, sígueme. No, le dice, tú sígueme. Es una llamada imperativa. El llamado a buscar al Señor, a amarlo, a seguirlo, a donar todo lo de nosotros mismos, es una cuestión imperativa desde nuestro propio bautismo. Las palabras finales del evangelista nos muestran que las obras de Dios son siempre infinitamente grandes, que siempre nos sobrepasan. Nunca vamos a estar a la altura de toda la potencia de la vida, de la potencia de la resurrección y de la potencia del resucitado. Nunca vamos a estar a su altura. Siempre va a haber algo que nos falta, siempre va a haber una cosa que nos falta. Nadie en el camino está completado, nadie, absolutamente nada. Cuando una persona cree que en el camino de la iglesia ya está tranquilo, ya todo lo terminó, ya no tiene nada que convertirse, ahí empezó el retroceso. Una persona que cree que nada tiene que cambiar en la vida, ya allí comenzó el retroceso, allí va de retroceso, ya le toca vivir la vida del cangrejo, ¿no? O de los chiquirines de la playa que caminan para atrás. Entonces, cuando uno piensa que ya no puede cambiar, es chiquirín en la iglesia, es un chiquirín en la iglesia, camina para atrás. No se puede así. Cada uno tiene que esforzarse diariamente porque siempre tenemos algo que mejorar. El poder de la resurrección nos va a sobrepasar siempre, siempre, siempre. Como cuando creemos conocer el Evangelio y creemos que ya todo lo tenemos hecho, no es verdad. No todo está hecho en nosotros. Debemos de tener una actitud diaria de conversión. Siempre el Evangelio va a ser una novedad para nosotros y siempre el Evangelio cada día nos va a dar una sorpresa constantemente. Por eso, apertura del corazón a la sorpresa del Evangelio. La profunda humildad que ha aprendido hoy Pedro en el Evangelio es la profunda humildad del evangelista. ¿Quién nos invita hoy a no cerrarnos a la posibilidad de las novedades del Evangelio y a las sorpresas del Evangelio diaria? Quien cierra su obra, es decir, quien piensa que ya no tiene nada que cambiar, vuelvo a repetir, empieza a retroceder. Pero quien se abre a la posibilidad de las novedades del Evangelio, entonces va a ser un buen discípulo. Y nunca olvidar que el Evangelio siempre nos va a superar. Nunca vamos a ser perfectos. Siempre tendremos cosas que mejorar en la vida. Supliquémosle al Señor hoy en esta Santa Misa que nos ayude a descubrir la novedad del Evangelio y que sintamos la gracia de ser buenos discípulos, buscando lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de los demás. Y pidámosle también al Señor hoy paciencia para poder entender los ritmos de cada uno en la búsqueda del Señor. Así sea. Amén.